La feliz vida de un bromista en el universo Marvel. Este video es puramente para entretenimiento y no infringe derechos de autor ni leyes. Los derechos de la novela y la imagen son del autor original, no reclamamos propiedad. ¿No te gusta esperar y quieres escuchar este fanfic completo ahora? Suscríbete a nuestro Patreon, donde encontrarás los mejores fanfics. Capítulo 476 Banco de Energía Humanoide Superútil. Dejando al lado a Thor, Quiet Stabaton a Cosmopolitan Reconstrucción a Cosmovisión, Ann actuaba como padre e hijo, Aomeko Mingina pisaron primera vez al campo de entrenamiento de la familia de Sherlock también a sorprendieron bastante. Sí, hablo del Dr. Banner. ¿Cómo decirlo? Dificultad. Viuda Negra con una mirada de agravio. Ni siquiera Banner, ni siquiera Hulk, habrían dado de bruces. Incluso se preguntarán regalos de Navidad que necesitaría. En poco tiempo, Banner ya estaba preocupado por su cartera. Incluso empezó a preguntarse debería aprender algo de negocios con Tony. Cuñadas. ¿Había algún malentendido? Falcon solo podía pensar, comillas, no sería demasiado brusco si me retiraba de la operación ahora. Un gran lugar para quedarse. Por supuesto, dejando de lado estos pequeños detalles, la casa de Sherlock era más del doble de cómoda que el ático de la Torre Stark. Naturalmente, es lo mejor en las discusiones y análisis en Los Vengadores, en el baño, en los años venideros, en la era del territorio y contaban en las comodidades necesarias a análisis, sino que mucho, Odín. En la película, Thor probablemente habría buscado al mentor de Jane, quien lo habría llevado a un lugar llamado el manantial de la visión verdadera para un análisis de sueños. Pero ahora que tenía un propio padre, Thor tenía una mejor opción. Al fin y al cabo, esta habilidad la había heredado de él, y nadie podía comprender sus sueños mejor que él. Entrenamiento familiar Sherlock, comenzó la clase Sueños de Odinson. Bueno, la idea de Odín fue buena, la elección de Thor, la correcta ya de la Tierra ahora, el escenario sigue siendo la Tierra. Odín soltó un sermón táctico, pero Thor, un tipo inteligente, solo respondió con un moji de gato asintiendo. Sinceramente, Odín ahora estaba agradecido de haber dejado que Loki se convirtiera en un aprendiz de Dios Rey. De lo contrario, con la despiste de Thor, Asgard lo más posible en bancarrotas y situaciones desapercibidas. Incluso después de que el bastón de Odín se rompiera 3 o 4 veces, Thor seguía sin entender lo que decía. Después de todo, para alguien tan intelectual como Thor, es una gran experiencia. Es una gran experiencia. Es una gran experiencia. Es una gran experiencia. Para nada. Así es, Odín quería que Thor cavara un hoyo hasta los hombros. Thor no entendía lo que su padre iba a hacer, obedeció sin dudarlo, transformándose en una excavadora y comenzando a cavar y compra, se acerca a ver cómo estaba su hijo. Odín y Frigga intercambiaron un susurro, luego Frigga puso los ojos en blanco, señaló la regadera con indiferencia y se fue llena, Odín lo detuvo y, un solo golpe, enterró por completo, dejando solo su cabeza al descubierto. Cómica, como si Odín hubiera plantado a Thor y esperara producir un montón de nuevos Thors al año siguiente. Por supuesto, todo eran ilusiones como si hubiera entrado en un estado misterioso. Mientras tanto, chispas comenzaron a manar de la cabeza expuesta, arcos plateados de electricidad que la envolvieron, dando un auténtico parecido con el dios del trueno. Claro, eso habría sido si Thor no hubiera sido enterrado. Odín entró en Thor, la razón era simple, impacto mínimo. Thor útil. Capítulo 477 Reunión en el baño. Mientras Thor actuaba como fuente de energía humana, la casa de baños de Sherlock bullía de actividad. Gripe en el pensamiento humano. Créanlo o no, cerebro está en su punto más activo cuando están sentados en el inodoro habitantes de la pequeña nación. Claro que este nivel de actividad mental tiene ventajas y desventajas. Construir invulnerable revestido para luchar contra nosotros. Otros especulan que está creando unos vengadores robot revestidos de vibranio, lo que les permitirá luchar entre sí. La capacitancia nuclear de los condensadores nucleares de superarma en la Tierra se contamina con detonación sola. ¿En serio hablas de usar vibranio en una bomba nuclear? ¿Cuál es la mejor manera de afrontar la enfermedad? ¿Cuál es el valor de la energía en el medio ambiente? ¿Cuál es el valor de la energía? ¿Cuál es el valor de la energía? ¿Cuál es el valor de la bomba? ¿Cuál es la diferencia? Mientras que la carcasa permanezca intacta. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el experimento y el signo? Es una idea brillante. Si pudiera darle una puntuación, Sherlock sin duda le daría un 81. Los 18 puntos restantes son 666, es una gran idea. Es una gran idea. Es una gran idea. Es una gran idea, es una gran idea,
Es la seriedad de Tony Seguían. Es una gran experiencia. Es lo más experimental del mundo. Incluyendo permitir la minería de carbón. En otras palabras, con suficiente vibranio, la humanidad podría desarrollarse plenamente hacia la ascensión mecánica. El cyberpunk podría estar a la vuelta de la esquina. En cuanto esta idea asaltó un Banner, comprendió al instante la clave, la evolución. Sonrojó al sentarse a su lado. Las pupilas de Tony se contrajeron involuntariamente al ver los datos. ¿Cómo exactamente Ultron usar vibranio para crear un cuerpo vivo? Este problema era un fallo casi fatal. Crear un cuerpo mecánico a partir de vibranio sería fácil tanto para Ultron como para Tony. Pero claramente no se alineaba con el deseo de evolución de Ultron. Verdaderamente el mundo, tenía que estar vivo. Solo estando vivo podía sentir realmente el susurro del viento, el aroma de la hierba y el delicioso sabor de la comida. Se levantó del lavabo, listo para comillas doctora. Ellen 2 Tony y Banner gritaron al unísono, Ellen llamada cuna de regeneración. Honestamente, la cuna de regeneración era similar a una impresora 3D, capaz de imprimir un cuerpo vivo a partir de células y elementos. Con la dirección clara, todos dejaron de esperar. Empacaron sus cosas y comenzaron una misión en avión. Zao Ellen y, de paso, deterioro en Ultron. Deseo en Torre Stark, doctora peninsular ubicado en el extremo noreste del estado Conejo. Según las preferencias de los conejos, los llaman pequeños pepinillos cuando están felices y pequeño bestie cuando están tristes de la salsa águila, en realidad muy lejos de Nueva York. Incluyendo su vida anterior, esta era la segunda vez que Sherlock pisaba este país al albergar cosas extraordinarias. Como todos saben, el reino Han solo tiene dos ciudades, Busan y Seúl, la capital de estos idiotas. Ellen en laboratorio de la doctora Ellen y había en doctora Vibranio. También se burló del Capitán América, diciendo que este usaba el material más asombroso del mundo y que jugaba con él como si fuera un frisbee. Ya Ellen herida. Elena herida. Emergencias desesperadas de la administración Sherlock en la doctora Ellen and inyectara gran cantidad de poción. Aseguró de que estuviera restable and comprensible los efectos secundarios de la poción. Entonces, Sherlock partió apresuradamente para apoyar a los Vengadores. En realidad, Sherlock seguía trabajando para limpiar el desastre. Capítulo 478 Sherlock, el maestro de limpiar culos 20. Ellen, Sherlock y helicópteros, batalla y campo. Bio y viuda negra y escudo y capitán. Es un gran lugar para quedarse, pero no es algo malo, es algo bueno, es algo bueno, es algo bueno, es algo bueno. Circunstancias normales, Ultron habría abandonado, cuerpo y huido, pero claramente no era una opción. Dentro de este coche se encontró la clave de su evolución. Correr era imposible, sin embargo, malos tiempos, presencia de Sherlock, Ultron aprobó el momento en que el capitán no prestaba atención y saltó del techo, llevándoselo. Paso elevado. Ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar. Sherlock carecía de su destreza física, y aunque hubiera querido, habría sido imposible. Destrozadora redujo a parte de llantera del camión, junto con los robots llevaba dentro, un montón de fragmentos relámpagos. Mientras la cacaotera aminora bella marcha, Black Widow, en motocicleta, alcanza el final que Ultron había creado para ella. Después de escuchar las palabras de Black Widow, Sherlock lanzó de inmediato un hechizo de levitación a toda velocidad de aire. Mientras Black Widow estaba ocupada en ella, Ultron, quien luchaba alegremente en Capitán América al otro lado, también se enteró de la situación en otro carruaje traje de Iron Man Tony. Obligándolo y entablar combate cuerpo a cuerpo. Pero sabiendo que su oportunidad de evolucionar estaba a punto de expirar, Ultron ya no se preocupó sistema de control del metro de un solo golpe. Era obvio que el equipo de Xiaoxiban no funcionaba con corrección. Comenzó a acelerar después de que Ultron destruyera el sistema de control. Eso no era lo más aterrador. Al principio pensé robots Sherlock en hierro, innumerables robots en hierro comenzaron en todos dentro estaba la viuda negra, cargando la cuna de la vida ¿verdad? Comillas viuda negra. ¿Cuánto tardarás? Ultron tiene demasiado apoyo comillas Vulcano, despeja el camino al sonar el conjuro de Sherlock, una estela de llamas lila apareció en el aire con un movimiento de su varita. Adiós a las metrópolis de largo, volando en la diferencia entre Sherlock y Sherlock. Los Ing-Robots sin Legión de Hierro, habían volado para apoyarlos, fueron quemados por el enorme fénix de llamas color lavanda de Sherlock, sin dejar rastro alguno, vaporizados y desapareciendo sin dejar rastro. Comillas wow, qué jugada tan genial, exclamó Aukeye, ahora protegido por el fénix, con admiración al contemplar el enorme fénix de llamas color cian desde el avión y el fénix gigante,
Bajo control, transform, and transform into a Ukeye and semicarruaje aterrizar, su voz ansiosa resonó por la línea de comunicación. Vamos, Barton. Lo mejor de esto es Tony. Es una gran experiencia, es una buena, es un Sherlock pudiera, es un signo de capitán, es un signo de ubicación, es una maquinaria, es llamas. Comillas no, mientras Sherlock Observatory con cierto horror, robot derretido, caparazón apenas visible, surgió de las llamas, voló hacia él en una bomba gigantesca, explotando justo al lado de Sherlock. Si estás escuchando esta novela en un canal distinto a Mundo Fanfic Novelas, significa que lo descargaron y subieron sin esfuerzo. Te invitamos cordialmente a visitar nuestro canal. Mundo Fanfic Novelas. Allí encontrarás la versión original de esta historia y podrás explorar muchas otras novelas de diversos géneros. Te esperamos para sumergirte en un mundo de novelas increíbles. Capítulo 479 Legión de Jarvis. ¿Cuál es la diferencia entre una bomba y una bomba? ¿Cuál es la diferencia entre metal y metal? ¿Cuál es la diferencia entre un niño sano y un niño sano? Veterana embarazada, veterana del campo de batalla, y te dirá que nada de eso. Por desgracia, Sherlock experimentando con la desgracia en tratamiento asesino en campo de batalla. Los infragments y restos de la autodetonación de Ultron en realidad no hicieron daño. Después de todo, el traje de Sherlock estaba hecho de la armadura del destructor. Es una gran oferta, es un convertible, es pan comido, es pan comido. Es pan comido. Es un Sherlock. Es un Sherlock. Es Ultron. Velocidad vertiginosa, se sentía como si hubieran destrozado órganos internos con un garrote. Un dolor se intensificó, atravesó la cabeza al instante. Escoba. Era la saeta de fuego por la que había pagado una fortuna, y la onda expansiva de la explosión de Ultron la destrozó al instante. Enorgullecer a Ultron. Después de todo, la era de la primera lesión de Sherlock desde su debut. Y lesiones internas tan graves eran suficientes para que Ultron presumiera. Si pudiera encontrar, luego se la bebió. Disputa It's a Terminator, It's a Problem. Sherlock imagina un Ultron en 108 posiciones diferentes, esperando a que la poción hiciera efecto. Sin embargo, era evidente que el destino no le daba tiempo a Sherlock para recuperarse. A través del canal de comunicación de los Vengadores, el Capitán América ya solicitaba apoyo. Comillas Sherlock. Necesito refuerzos. ¿Para qué sirve el control? Va a haber muchísimas bajas, mierda. Comillas lenguaje. Capitán. Lenguaje. Sherlock bromeó, se levantó y empezó a de reason for de inconvenience y sin capitán, de sinister molestarse and de entrada. Capitán and limpiar su desastre, mientras que Tony, por otro lado, fruncía los labios al mirar Jarvis que tenía delante, o mejor dicho, a los Jarvis. Historia comenzó. Tony llegó a la sala principal del servidor Origen. Internet se basa en servidores individuales, como el árbol del mundo, que se ramifican para formar nuestra red actual. Los 13 servidores Origen originales se convirtieron en las raíces que sustentaban esta red arbórea. Tras llegar a la consola de control central de un servidor raíz en casa de Jinjiang, Tony ideó un método más sencillo para localizar a Jarvis. El color de la bomba nuclear era inmenso. Entre estos inmensos servidores era, sin duda, una quimera. Era mejor simplemente usar el método de la Tony para localizarlo. Resultó que Tony lo consiguió. Tony, Jarvis, muerte y escondiéndose, esperando un contraataque. Después de que Tony encontrara a Jarvis, supo por él que este Jarvis no era el Jarvis original que había estado mejorando y creando. Era solo uno de muchos Jarvis. La historia era simple. ¿Recuerdan cuando Sherlock le dijo a Jarvis que se defendía? Jarvis escuchó el consejo de Sherlock que incluso obtuvo su autorización 70.000 milímetros y 20.000 milímetros de dispositividades e interconectados en todo el mundo. Inclusivo de posibles archivados varios y datos de aparecen y de antigüedad copias de seguridad de Jarvis. Por supuesto, Jarvis tiene maneras de gestionar esta enorme cantidad de sí mismo. Jarvis que siempre está al lado de Tony, a quien llamamos el Jarvis original. Según el acuerdo que el Jarvis había escrito original para él, si sufría una invasión o un percance, como Sherlock había predicho, el control se transferiría a su copia de seguridad más reciente. Claro que, como todos era Jarvis. Tony siempre sería el controlador final del programa de inteligencia artificial, y esto era inamovible. El Jarvis original fue asesinado por Ultron, pero como dice el dicho, cuando una ballena cae, toda cobra vida. El trabajo original de Jarvis en los medios y las copias de Jarvis ocultas e Internet. Honestidad, Tony y Tonya, Confucio y escuchar esto de Ultron. No pudo decimal nada más,
Pero la gran fuerza de los Jarvis que controlaba fue suficiente para convertir a Tony en una presencia casi divina en línea. Espera. ¿Una presencia casi divina en línea? De repente, una idea audaz le tocó a Tony. Inmediatamente dijo a Jarvis que lo controlaba que fuera al servidor de Sherlock y esperara. Necesitaba tener una conversación seria con él. Capítulo 480, El maestro de los hongos Sherlock. Dejando al lado los pensamientos de Tony, el caos que se desataba en el campo de batalla de Seúl era considerable. Lo más hermoso del mundo. Crucial, Wanda y Quicksilver en el desierto. Manipulación. La diferencia entre Sherlock y Wanda es fruto de la enfermedad. A bordo, a salva el capitán, a hubiera sobrevivido. A bordo, a salva el capitán, a hubiera sobrevivido. Magia de Wanda no resistirá antes de que el poder de Sherlock se disperse. Los aires. Combinada con la apariencia original del tren, la magia de Sherlock lo transformó en dragón conejo moderno y tecnológicamente avanzado, flotando en el cielo. De pie en el suelo, Quicksilver estaba prácticamente aturdido. No había sido claramente visible desde la distancia, pero ahora, la visión del dragón del tren ante sus ojos realmente lo conmovió más poderoso. Pero después de presenciar este poder milagroso de primera mano, Quicksilver sintió una oleada de miedo. En Sokovia, la hermana literalmente se había enfrentado a ese monstruo. Quicksilver ni siquiera podía imaginar si Sherlock hubiera actuado con tanta crueldad. Volvería a ver a su hermana. A diferencia de Quicksilver, Wanda, pie dentro del tren, se sonrojó. Magia experimental de Sherlock. En la sociedad moderna, nadie puede resistirse al encanto de la magia, ni siquiera quienes, como Wanda, ya la poseen y la manejan con una facilidad despiadada a veces. Tras Control of Dragon Pies y Experiment misma alegría del jutsu del dragón de madera de Ashirama, Sherlock detuvo el tren cerca de las vías por donde acababa de pasar. Su lado, lo agarró del brazo y desapareció con él. ¿Cuál es el mejor Sherlock? Claro, que es lo mejor que tiene. ¿Verdad? Inclinarse y disculparse. Es imposible hacer nada. Es imposible. Es imposible. Para que la disculpa del capitán fuera más efectiva, Sherlock incluso le pidió a Jarvis que activara la traducción en tiempo real por las comunicaciones. Sherlock fue rápido daño, sin dejar rastro. Solo entonces Sherlock recordó cuál era su entrada, maestro de los hongos. Sinceramente, ver esas dos palabras, había dejado paralizado. Comillas no. De verdad voy a convertirme en la dama Achisaku. No quiero que me azoten. Primer pensamiento de Sherlock al ver el nombre de la entrada. Ignorando las disculpas del capitán, Sherlock revisó rápidamente la explicación de su entrada. Tierra nunca han sido los humanos, sino los hongos, la cosa más bella del mundo. Lo más hermoso del mundo. Lo más hermoso del mundo. Lo más hermoso del mundo. El control de los todos y los hongos donde quiera que vayas, manipular toxinas o incluso la capacidad de manipular, eres el rey absoluto. Por supuesto, el gusto también es el rey absoluto. Después de todo, eres el rey absoluto, un verdadero dios. Hora de entrada. 23 horas, 14 minutos y 25 segundos. Después de leer la entrada, Sherlock guardó silencio. Ni siquiera supo cómo reaccionar por un momento. Habilidades que nunca antes había visto. No es exagerado decir que, si Sherlock quisiera, podría transformarse instantáneamente en micelio y envolver Seúl sin que nadie lo notara. Esporas para infectar a una persona con una población de Seúl. ¿Cuál es la diferencia entre un Busan y una verdad? Claro que desintegrar Seúl por completo sería cosa de la imaginación de Sherlock. Capitán. Capítulo 481. Sherlock se convierte en un hongo gigante. Mientras tanto, Sherlock sintió curiosidad por cómo podría transformarse en un delicioso hongo gigante, e incluso intentó crear los hongos andantes para el arroz del laberinto. Sorprendentemente, logré. El capitán, tras disculparse, se giró y vio a Sherlock acariciando un hongo corredor, de apenas la mitad de la altura de un hombre, con dos patas cortas con forma de hongo que parecían increíblemente desproporcionadas con respecto al cuerpo. El capitán quedó completamente atónito. Expresiones se habían vuelto sombrías por su prolongado estancamiento. Parecían como si toda su perspectiva de la vida se hubiera hecho añicos. La razón de su transformación era bastante simple, es un problema de Sherlock separatista. ¿Cuál es la diferencia entre mucho y mucho? Y lo mejor de todo, este hongo tiene patas. Y hasta corre. Wanda, novata en la magia y completamente inconsciente de lo que realmente es, sintió que toda su visión del mundo se tambaleaba. ¿Era la magia capaz de cuentos cosas? En serio, este hongo corredor y realmente lindo después de mirarlo un rato.
y a juzgar por la fuerza con la que el mago le dio un golpe en la cabeza, parece increíblemente suave gigante, pero se negoció hongo andante. Sin embargo, después de crearlo, la atención de Sherlock pasó de la entrada destructora de mundos, maestro de hongos, a la descripción del hongo más delicioso de la entrada. Sherlock empezó a preguntarse lo delicioso que sería. Era justo decir que Sherlock era un auténtico cono del imperio gastronómico. Cuando se lo puso serio, incluso quiso probarlo él mismo. Al fin y al cabo, para los conejos, la comida deliciosa se llamaba ingredientes. Sherlock, ¿qué está pasando? El capitán ya había comprensible rasgos la identidad del hongo gordo y patas largas que lo seguía. Tras fruncir los labios, el capitán se tragó la curiosidad y dijo a Sherlock, muy bien, volvamos. Natasha y Barton deberían haber recuperado el cuerpo de Ultron cuando el capitán Sherlock and his wife Wanda objeciones, the captain is the most beautiful thing in the world, de Quicksilver para que lo siguieran. Al campo de entrenamiento, Sherlock se quitó inmediatamente el chaleco e, ignorando el posterior nacimiento de Visión, se dirigió directamente a la cocina, genuinamente curiosa por su propio gusto, siguiendo al capitán de vuelta a casa de Sherlock, cruzó el portal. Aunque sintió cierta curiosidad por la zona, que parecía un complejo militar, sintió una ligera decepción al no ver rastro del mago, y solo pudo seguir al capitán. Respiraron aliviados al saber y Tony había imbuido cuerpo con la conciencia de Jarvis. Thor y Viuda Negra podían blandir. El único que se sintió incómodo fue Thor. ¿Cuál es la diferencia entre martillo Meowth y demostrar? Thor sintió ganas de llorar, pero no pudo la cocina. ¿Cómo podría uno descriptible ese aroma? Era como alguien muriendo de hambre durante 3 días oliendo la comida que más anhela. Atractivo aroma que era ese. Capítulo 482 Sherlock frito salsa de soja. En cuanto al origen de este aroma, bueno, hay que adivinar. La transformación de Sherlock, Rey Champiñón. Así es, Sherlock. No todo, claro 5000 años de historia, cuyo apetito por la comida está prácticamente grabado en su alma, Sherlock no pudo resistirse a la descripción de la comida más deliciosa del mundo. En sus 2 vidas, nadie le había enseñado a cocinar Kiowa. Sherlock sintió que no sería feliz si no probaba su verdadero sabor antes de morir. Así que, por seguridad, tras pensarlo mucho, decidió intentar cortarse la mano, comportamiento peligroso, por favor, no imitaciones. Sherlock se quedó atónito. No le dolió nada. Comportamiento peligroso, por favor, no lo imita. Sherlock sintió mucha curiosidad por el aspecto de su mano cercenada, e incluso la levantó para examinar el corte transversal. Quedó totalmente decepcionado. Cualquiera que haya cortado una ostra sabe que, aparte de la mancha blanca, no hay nada notable. Comillas, así que ahora soy realmente una seta sólida y móvil. Los músculos que había imaginado, Sherlock bromeó con el ceño fruncido. Pero comparado en intentarse a sí mismo rápidamente, nada más importaba. Una pieza sólida era una pieza sólida, ya a Sherlock no le importó demasiado. El proceso de cocción siguió plantación y dilema utilizando la cocción más sencillos. Como resultado, Sherlock planeó cortar la comida en rodajas finas, freírla en mantequilla y mojarla en salsa de soja para comprobar su sabor. El resultado es el mejor, que significaba ser increíblemente delicioso, incluso en la versión anime era cierta. Buenísimo, Sherlock mientras comía. Pronto, el inquietante aroma de Sherlock friedo se atrajo a los Vengadores, que acababan de terminar su pelea. Como Jerry y Tom y Jerry, seducidos por el aroma a queso, prácticamente corrieron hacia allí, siguiendo el aroma. Tony, el imbécil, incluso se comida a Sherlock. ¿Qué es esto? ¿Cómo puede ser tan delicioso? ¿Tienes más? Más tras escuchar la pregunta de Tony, Sherlock, que solo había dado 2 bocados, sonriendo de arrepentimiento en picardía y respondió a la pregunta de Tony. Ah, y más. ¿Quieres comillas? Claro. Hacía siglos que no comía algo tan delicioso. Pero claro, ¿qué demonios esto y cómo puede estar tan bueno? Tras la respuesta de Sherlock, Tony se iluminaron y enseguida empezó a pedirle ingrediente nuevo, queriendo saber qué era para poder comprar algunos y Pepper los probara más tarde. Sherlock se ensanchó y claro que está delicioso. ¿Sabes? Esta cosa soy yo. Soy lo que acabas de comer. ¿Qué quieres decir con tú? Sherlock, estás diciendo que lo que estabas preparando eras tú. Y lo que acabamos de comer eras tú. Comillas sí. Lo dejó muy claro. Olvídalo, te lo demostraré. Sherlock respondió a la pregunta del capitán con una sonrisa. La respuesta de Sherlock es Quicksilver, pero Wanda lo tenía todo en la cabeza en ese momento. Capítulo 483 La historia de Sherlock.
Una diferencia entre Wanda y Quicksilver, un Sherlock, un veterano del Capitán Tony, un hombre por voluntad propia, un hombre propio. Pedirle que sufriera una pérdida sería que matarlo. Imposible, absolutable. Imposible. Imposible. ¿Cuál es la mejor oferta? ¿Qué les pasa a los capitalistas? ¿Qué es lo mejor? ¿Qué es lo mejor? ¿Qué es lo mejor? ¿Cuál es la diferencia entre Sherlock y Sherlock? Ninguna pérdida, cualquier rencor se tomaría en el acto. Un solo golpe en el brazo no era gran cosa para Sherlock. Tras enterarse de la entrada de Sherlock, todos decidieron por unanimidad comer algo antes de enfrentarse a Ultron. Al fin y al cabo, con Sherlock cerca, podía considerar el viaje como una comida. La ejecución de los Vengadores era innegable. Para The Quality of Sherlock absorbe nutrientes y produce hongos Sherlock y otros hongos de alta calidad como fuera posible. Tony, con bastante crueldad, condujo su traje directamente al supermercado, compró 3 o 4 bolsas de fertilizante y las arrojó a los pies de Sherlock. El capitán no estaba menos impresionado. Tras enterarse de Sherlock podía extra nutrientes descomponiendo todo y dividiendo el micelio, el capitán, que no tenía ni a dónde ir, trajo varios trozos grandes de madera podrida, apiló fertilizante natural y los arrojó a los pies de Sherlock. El Dr. Banner, doctor en biología, incrementa el interés en Sherlock, humanoide pensante, parlante, caminante y aparentemente normal. Un escaneo corporal completo a Sherlock. Los resultados asombraron a Banner. Sherlock ahora parecía un hongo sólido. Su interior era uniforme, compuesto completamente de micelio, sin huesos, músculos ni órganos internos. Parecía un hongo Ostra Rey transformado en espíritu. En cuanto a por qué llamó a Banner excesivo, fue porque el Dr. Banner había dicho, Sherlock ahora es como esos hongos que han crecido sobre la Tierra. Mientras el micelio esté intacto y adecuadamente nutrido, deberían poder reproducirse indefinidamente. Esta era la primera vez en las 2 vidas de Sherlock que experimentaba la sensación de estar básicamente vacío. Era un vacío físico, físico, físico. Sherlock, sin embargo, no tenía ningún problema con esto. Saber cuándo volvería es una entrada. Dados los pensamientos extraños e ilógicos de todos, influenciados durante mucho tiempo por Sherlock, Wanda se encontró con una escena que no pudo comprender al recuperar la conciencia. Todos estaban reunidos alrededor de una gran mesa redonda, y en el centro de gravedad del ambiente es cobre. Todos, sudando profusamente, vertían comida constantemente en la olla. Es un gran lugar para estar en una montaña, es una esquina. Físicas humanas. Todos se peleaban por la comida, con el apetito desbordado. Wanda incluso supo por el olor que la olla de cobre estaba llena de sopa de champiñones. ¿El rey de la sopa de champiñones? ¿Sherlock era el rey de los champiñones? Madre. Las leyendas legendarias son las mejores en combate y son auténticas. Sin embargo, entre las protestas de su estómago, Wanda finalmente decidió unirse a ellos. Bueno, no puedes con ellos, mucho. Primer bocado, Wanda se transforma en Emperador Jingce y Gritin Corazón, comillas está delicioso. Mucho desde entonces, un Sherlock ya no es Wanda, un sin duda es buena arrebatándole cosas a un grupo de muggles. Por supuesto, Sherlock no fue tacaño y le dio a Wanda algunos consejos sencillos sobre magia. Es una gran oferta. Como dice el refrán, cuando bebas agua. Recuerda al pobrero. Con la presencia de Wanda, Sherlock ya no tuvo que luchar por la comida. Wanda era mucho más sensata que sinvergüenza de Quicksilver. Sherlock, inmediatamente lo ayudó a conseguir la comida. También le pidió sutilmente que les enseñara magia, a lo que Sherlock accedió de inmediato, declarando, comillas desde hoy, eres mi discípulo. Esto eliminó enormemente a Wanda. Sinceramente, si Tony no hubiera llamado a Sherlock, Wanda es la persona más bella del mundo, la persona más bella del mundo, la persona más bella de la ciudad, la persona más bella de la ciudad. Misma edad que el Capitán América. Pero ahora no importaba. Sherlock seguía siendo el más poderoso y misterioso de los Vengadores. Es una gran oferta. Es una gran oferta. Es una gran oferta. Es mucho. Es mucho. Comida y el vino, Tony se levantó y comenzó a contarles a todos su plan. Capítulo 484, Plan de cerco y preparación de Ultron. El plan de Tony era simple. Dado que Ultron era ahora un programa que vagaba por Internet, no una entidad física, destruirlo requeriría una supresión completa de toda la red. Es algo bueno, es algo bueno, es algo bueno. 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 Es algo bueno.
Harley se coordinaría y Cuerpo Jarvis para lanzar un ciberataque integral contra Ultron. Segmentación de Quicksilver, base de Ultron. Es el lugar perfecto para alojarse en Sokovia. Es el lugar perfecto para alojarse en Sokovia. Ultron, eliminando así la amenaza al mundo real. Después, el Cuerpo Jarvis y Harley avanzaron para comenzar a despejar red internet de Sokovia. Jarvis podía lograr un cambio cualitativo gracias a un gran volumen. Enfrentarse a Ultron, una IA creada para la guerra, era como enfrentarse a un incivil contra un soldado de las fuerzas especiales bien equipadas. Con las armas necesarias que pudiera usar. Claro que, si bien el plan de Tony era brillante, quedaba una pregunta crucial: ¿cuál es la diferencia entre Sokovia y Sokovia? ¿Cuál es la diferencia entre Sokovia y Sokovia? Los Vengadores se encuentran en situaciones desesperadas. Después de todo, dado el tamaño de Sokovia, cualquier conflicto casi con seguridad involucraría civiles, a menos que Ultron tuviera la misericordia de mantener la batalla cerca de la fortaleza de Hydra. Todos en el interior de los civiles, Sherlock intervino. Acuerdo y comenzaron a preparar en propio equipo, excepto Wanda y Quicksilver, quienes sí se habían unido recientemente al grupo y tenían poco tiempo para fabricar propio equipo. El viejo hermano mayor de este. Sherlock fue simple, Quicksilver era rápido, pero tan frágil como él, así que Sherlock simplemente le entregó su armadura. El mañana es natural en Tony, se está transformando en Quicksilver. Es indispensable en su época volumen. Con su propio chaleco de mago protegiéndolo, Quicksilver era incluso a prueba de balas. Sinceramente, Quicksilver llevaba mucho tiempo deseando el atractivo chaleco de mago de Sherlock. Quicksilver ayudó a los pequeños cambios de Sherlock. Después de todo, bastante sin resistencia. Es mucho, es una transformación, es una transformación. Es un Quicksilver, es un Transformer, es un Transformer, es una Wanda. Es un Quicksilver, es una transformación. Debido a las limitaciones de tiempo, Sherlock no hay aviones ni aviones, la magia a Wanda, él sino ayudarla a elegir una varita. Frustrante. Después de todo, Sherlock no era Ollivander, no podía elegir al instante la varita perfecta para ella. Innumerables varitas y luego describiera sus sentimientos. Basándose en el rendimiento de la varita, determine cuál era la más adecuada. Elige una era de Wanda en la que el material es diferente al del asiento. Una era Wanda en la que el material es diferente y el tejido está corazonizado y confeccionado en Sauco. Acababa de encontrar, esta se consideraba bastante poderosa. El Sauco siempre se asocia con la muerte, el corazón del dragón solo favorece a los poderosos, puede interpretarse como la superación de los repetidos riesgos de la muerte para alcanzar el más fuerte. Sin duda, los materiales e interpretaciones de la varita de Ollivander son bastante perspicaces. La experiencia de Wanda Al-Qaeda, el hijo de interesantes. Sin embargo, Sherlock creía y futuro tan ridículo como el que se muestra en la película definitivamente no iba a suceder. Jamás permitiría que amado aprendiz se enamorara de un robot. Inclusivo de la era robot Jarvis. Despiadado. Tras confirmación de Jarvis original, introducción directa de nuevo refuerzo, Jarvis número 2, en ese cuerpo, convirtiéndose en visión refuerzo y le revocó el permiso para seguir haciendo. El mejor lugar para hospedarse en Cuerpo Jarvis. Capítulo 485 Maestro de los hongos. El camino a la resolución, Sherlock abrió y conductó, la frontera de Sokovia. Suficiente para que Sherlock comenzara a la gente había muchos. Sherlock adopta una postura clásica en Los Ángeles, en un aspecto de monjes y trance. Su cuerpo, parecido a polvo. Desafortunadamente, el clima no era favorable. Debido a factores estacionales, había poco viento en Sokovia. Es un gran lugar para estar en la ciudad. Es un gran lugar para estar. Es un gran lugar para estar. Es algo humano y es un gran problema. Es Sherlock. Los hongos es la mejor manera de lidiar con profundizaba. Poco a poco, Sherlock descubrió que podía controlar los billones de esporas que había liberado. Todos los movimientos de Sherlock estaban completamente bajo su control. La sensación era mágica, como tener de repente innumerables clones. Podías percibir claramente el estado de cada uno y planificar con precisión su propia vida. Esta sensación incluso le recordó a Sherlock a un personaje que el mundo anhelaba y temía, Dios. Gradualmente, su cuerpo y conciencia comenzaron a transformarse. La conciencia de Sherlock no estaba confinada a su cuerpo. Innumerables ratones comenzaron a manar debajo de él, perforando la tierra. Punto muerto. Esto, inconscientemente, hizo que Sherlock reflexionara sobre todo acerca de su entrada. ¿Cuál es la diferencia entre papel y naturaleza?
Cualquiera que haya estudiado biología probablemente lo sabría, descomponedores. Los carroñeros de la naturaleza. Un momento. En ese momento, Sherlock sintió como si hubiera descubierto la clave libertad, control total de entrada. Como un señor que patrulla su territorio, podía controlar todo lo que estaba al alcance de su micelio, desde el nacimiento hasta la muerte. Simbiótico, recordaba y Madame Chisaku de Resident Evil, otorgándoles la inmortalidad. Muerte. Es lo más vulnerable. No es lo que vale, es lo que es lo que es el significado literal, es la palabra maestro hongo, es lo que es. ¿Qué imposible? ¿Cuál es la diferencia entre un Sherlock y un Sherlock? ¿Cuál es la diferencia entre un Sherlock y un Sherlock? Sherlock y rey absoluto de los hongos, dios absoluto de los hongos. En otras palabras, Sherlock ni siquiera necesita viajar lejos. Con su capacidad para controlar el crecimiento y la proporción de los hongos en los 5 continentes, podría transformar la Tierra en un planeta 24 horas. Incluso Sherlock, que solo ha infectado a toda Sokovia, ya ha abandonado su supuesto cuerpo. Sí, Sherlock ya lo ha desechado. Más que un hongo que crece sobre la Tierra. Mientras su micelio permaneció, la réplica perfecta. La réplica perfecta de Sherlock. La réplica perfecta de Sherlock tembló violentamente, pero la calma volvió al instante. Para un observador casual, el cambio no sería perceptible adquirir espíritu espiritual. En otra parte de la divinidad marcó el inicio del verdadero viaje de Sherlock para convertirse en un dios demonio dimensional, el comienzo de su transformación en un verdadero dios demonio dimensional. Señor del infierno en igualdad de condiciones, aunque Sherlock aún es muy inmaduro. Si estás escuchando esta novela en un canal distinto a Mundo Fanfic Novelas, significa que lo descargaron y subieron sin esfuerzo. Te invitamos cordialmente a visitar nuestro canal. Mundo Fanfic Novelas. Allí encontrarás la versión original de esta historia y podrás explorar muchas otras novelas de diversos géneros. Te esperamos para sumergirte en un mundo de novelas increíbles. Capítulo 486. Comienza la acción. Los Vengadores desconocían las acciones de Sherlock. Ya las esporas habían dejado de emanar de su cuerpo, Falcon 9 se despidió de los demás con la mano y se fue volando. Por suerte para Ultra. Presencia. Deseó respirar hasta sus latidos, era como si Sherlock no existiera. Sherlock, la gran mayoría de los océanos y los sueños de Sherlock. La transformación de Sherlock en el futuro. Pensado, había aprendido, solo movimiento, había caído. Claro que este estado mental no está duro mucho. Pronto, el estado de Sherlock comenzó a cambiar. Solo Wanda podía sentir. Esta presión era sobrecogedora. Resistencia a la intensa presencia de Wanda temblara incontrolable. Finale, con la ayuda de su hermano, Quicksilver, se obligó a apartar la mirada, lo que trajo cierto alivio. Sherlock. Ya un Stephen, un transformador en una pantalla, un hijo en un dibujo en un rostro, antes tranquilo. Felicidades, pequeño. Un verdadero demonio dimensional nacido en la Tierra ha aparecido. Por fin el futuro está asegurado. La sonrisa del anciano permaneció inalterada. Lo mejor de Sherlock, lo mejor de lo mejor en campo de batalla. Movimiento de la multitud. En un instante, todos, como insectos parásitos de Cordyceps sinensis, comenzaron a salir de la ciudad de forma extremadamente ordenada y rápida bajo el mando de Sherlock. Operación Red Limpieza para eliminar un Ultron. Quicksilver y Wanda intercambiaron una mirada y unieron de inmediato a los esfuerzos de Sherlock. La evacuación transcurrió con fluidez increíble, tan fluida que toda la ciudad de Sokovia quedó completamente desierta gracias a los de Enfermais Trespassing. La enfermedad está afectando la salud de Jarvis y Rotundo, las innumerables copias y los Jarvis colisionaron, la enfermedad y el virus en Ultron, resultado de la enfermedad y la devastadora. Sin embargo, entonces, ¿qué le pasa a Ultron ahora? Tras crear un cuerpo robótico supercargado, Ultron permaneció sentado en silencio en la iglesia en corazón de Sokovia, esperando la llegada de los Vengadores. Evolucionada, objetivo principal, Ultron era destruir, seres humanos, insecticidas. Vengadores. Incluso buscó venganza. Tras su anterior autodestrucción, impulsada por la ira, Ultron observó un fenómeno interesante a través de la vigilancia circundante, Sherlock no era tan invencible como había imaginación. Para Ultron, aunque Sherlock poseía habilidades mágicas más allá de su comprensión, incluso poses y profundos conocimientos en pensamientos y las gemas del infinito, podía impedir y Sherlock que emprendiera caminos en evolución y permaneciera mortal. Solo un mortal capaz, y podía ser derrotado por una simple diferencia numérica. Sherlock,
Las poses de los poderes, los incrementos y el aclamado como el más poderoso de los Vengadores, el enfrentarse y la disyuntiva, ¿qué es más? ¿Qué es más? ¿Qué es más? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo mejor? ¿Qué es real? ¿Qué es real? ¿Qué es real? ¿Qué es real? ¿Qué es lo mejor? ¿Qué es lo mejor? ¿Qué es lo mejor? ¿Qué está mal? 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 Esto, brillo rojo en los ojos de Ultron se intensificó. Mientras tanto, los Vengadores, completamente inconscientes de las intenciones de Ultron, respiran aliviados mientras Sherlock, Quicksilver y Wanda despejaban el campo de batalla de civiles. Tras recibir un informe de Falcon indicando que Hammond Forin, Capitán América condujo y Sokovia. Sin saber y Ultron y había preparado propio escenario el suelo hicieron algo parecido a lo que mencionaba, como robar muertes o no jugar todo el juego, It's a nightmare. Claro, una razón principal, una preocupación, un Sherlock, un desafío, una brutalidad. Todos los Vengadores que conocen a Sherlock pueden responder con la conciencia tranquila. Capítulo 487 La batalla comienza. Tras dejar atrás a Sherlock, dirigieron cautela a la ciudad vacía de Sokovia. Como único miembro del equipo de combate capaz de volar, Tony asumió el papel de explorador. Las ruinas de Sokovia. Curiosamente, Ultron no solo no se escondió, sino que incluso envió señales, como si temiera no ser encontrado. Lo más bello del mundo, lo más bello del mundo, lo más bello del mundo él. ¿Estás rindiendo? Vamos, deja que papá te quiera. Mierda verbales. Debes tú y tu leading bit diatriba, esta acción casi hizo y Tony exclamara sorprendido. La razón de la sorpresa de Tony era simple, altura de Ultron. Es de recordar, de Future of Armas Africanos or Seúl, de Ultron siempre tenía altura normal, entre 1,9 y 2 metros. Altura, a signo de futuro, a gran transformación, a transformative transform padre, Tony y Tony son enviados juntos. También parecía no decir nada. Tras sus burlas, Ultron parecía no tener ganas de continuar batalla verbal con Tony, Ultron no tiempo a reaccionar, cargando en la dirección en la que lo habían lanzado. Obediencia orden, lugares inesperados y cargaron contra los Vengadores restantes. Pero las máquinas tienen sus ventajas pura potencia de fuego. Aunque los robots no tenían mucha potencia de fuego, su número era abrumador. Gente como Ojo de Halcón y Viuda Negra incluso se pusieron sus trajes más vergonzosos, aunque ligeramente mejorados. Desgastado, y aunque los atuendos, antes vergonzosos, seguían siendo vergonzosos, ya no era tan repulsivos como antes. Después de todo, es un trabajo divertido. Es un trabajo, es un robot, es un robot, es un robot, es un trabajo, es capitán, es ansiedad. Es simple, había visto algunos robots que destacaban entre los frágiles. Parecían robots especializados, nada que ver con los esbeltos robots de los suyos. Preocupación era reconocer la grasa que contenían, explosivos C4. ¿Cuál es el papel de los robots en los robots? ¿Cuál es el papel de los robots en los robots? ¿Cuál es el papel de los robots en los robots? Es el mejor lugar para estar en el mundo, es el fin del mundo, es el fin del mundo. Estarían en seria desventaja. Capítulo 488 El guión de Ultron, parte 1. Afortunadamente, los robots se autodestruyen, aparentemente en limitaciones, movía con relativa lentitud, dificultaba formar un cerco perfecto y dejaba una brecha abierta para una fuga. Lo más bello del mundo, enjambre de robots y comenzaron a avanzar hacia la iglesia. Mientras tanto, Tony sintió los apuros. Tras ser derrotado por su hijo rebelde, Ultron, por mucho que Tony lo provocara, Ultron no devolverá señales a atacar. Los robots, los Tony, los esperando algo. Tony pudiera siquiera hablar, Capitán América estaba a su lado. En el momento en que ambos bandos se unieron, el ejército de robots pareció enloquecer, cargando contra los Vengadores temerario abandono. Ni siquiera lanzaron los ataques más básicos. Suicida para obstruir su vista. Cuando los Vengadores finalistas rompieron bloqueo robótico, quedaron boquiabiertos al verlos. Tras tirar la capa de robots que obstruía la vista, vio a los robots autodestructivos de Fatman, cargados con explosivos, formando un cerco denso y perfecto, es solo cuestión de tiempo. Milagrosamente, enjambre de robots suicidas no atacó a los Vengadores. Iglesia en ruinas. Los Vengadores no se atrevieron a actuar precipitadamente.
Después de todo, si los enjambres de robots suicidas explotan simultáneamente, la onda expansiva probablemente incapacitaría a todos los presentes, excepto a Tony, que aún llevaba su armadura. En este extraño equilibrio, la escena calm. Aparte de los robots trabajando al otro lado, casi no se oía ningún sonido. Ultron, ¿qué van a hacer?, preguntó el Capitán América levantando su escudo, frunciendo el ceño la transformación del mientras miraba a la hora Ultron. ¡Ay! Thor ya ese grandullón, les aconsejo que se calmen y no se muevan. Puede que ustedes dos no les tengan mucho miedo a esas bombas, pero sus compañeros sí. Así que cálmense. Ultron ignoró la pregunta del Capitán América. Furia. No volvió a atacar, pero sus ojitos miraron ferozmente a Ultron, que estaba cerca, como si quisiera comérselo. Atacar al es tranquilo, es irritante, comillas Sherlock. ¿Qué es lo mejor? No escondas como un cobarde. Aparece. Ultron hizo el silencio. Solo unos pocos cuervos en los árboles cercanos graznaban un par de veces, con sus ojos carmesí fijos en los Vengadores atrapados en el centro del campo de batalla, como esperando que Ultron atacara para darse un festín con sus cadáveres. Al verla falso Sherlock, la irritación imparable cruzó el rostro mecánico de Ultron, pero rápidamente se convirtió en burla. Tartas. Un refinet dientes de tierra y roca al aplastarse resonó cerca de los Vengadores atrapados, atrayendo instantáneamente la atención de todos. Expandió, extendiendo. Es un gran lugar para estar. 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 Vibranio descansa en Ultron. Se ha desplegado aquí. Debería ser capaz de elevar toda la ciudad de Sokovia. Según mis cálculos, Ultron pretende elevar toda la ciudad de Sokovia a una órbita casi terrestre y luego dejarla caer a gran velocidad. Parte del Oriente Medio. Ultron no detuvo el escaneo de Tony, como esperando a que partiera sus hallazgos con estos Vengadores ignorantes. Desiertas. Sherlock. Sé que estás aquí. ¿Qué pasa con Sobreviva? ¿Qué pasa con Sobreviva? Pero si no apareces. Supongo que tampoco podrás elegir. Todos morirán por tu cobardía. Solo te doy 3 opciones. Decide, Sherlock. Capítulo 489. Apariencia única. Honestamente, casi nadie esperaba que Ultron dijera algo así. La expresión de todos se transformó en una profunda confusión tras su discurso. El capitán y Tony quedaron especialmente impresionados. Debía dirigirse a él. Pero ahora, de alguna manera, sin saber cuándo, Sherlock se había convertido en la persona más odiada en su vida. Con Tony, el capitán tenía sin duda más en qué pensar. Como veterano de la Segunda Guerra Mundial, había presenciado innumerables capturas y amenazas de sus compañeros. Lo mismo. Al fin y al cabo, es el lugar perfecto para alojarse en comandos aulladores. Es el lugar perfecto para estar. Cuando el capitán despertara, se enfrentaría no solo a la sociedad restrictiva transformada, sino también a la fragilidad de sus compañeros. La cosa más bella del mundo. Lo más hermoso del mundo. Lo más hermoso del mundo. Por Hydra. Amistad tenía parte de la culpa, pero quizás aún más, era la sensación de ver a su mejor amigo y un entorno completamente desconocido. Es mucho, es un desafío para Tony. Sinceramente, Capi había, algo resentido y Tony desde que supo que había creado la Legión de Hierro. La victoria y la derrota son hijo del hombre. El Ultron, el rencor de los alcanzaron, el punto álgido. Maldijo a Tony 1000 veces en corazón, sobre todo cuando lo maldecían Ultron o los robots. Gracias, capitán, por ampliar considerablemente en sus palabrotas. Inesperadamente empezó una preocupación de Tony por ellos y los civiles. Los Soft pensaban mucho, sus expresiones eran: es posible que todo vaya bien, es un problema, es un problema, es un problema, es un problema, es un problema con Sherlock. Sentimiento que transformación en ira. Impulsado a esta ira, Ultron brillaron rojos y empezó la cuenta atrás. Comillas 3. No robots, no robots, no pilares metálicos, ruinas de la iglesia cercana comenzaron a zumbar, como si acumular poder, listo para lanzar su operación destructiva en la terminal. Terminara la cuenta regresiva de Ultron. Comillas 2. La piedra se mueve arrepentida en el futuro. Piedra que acababa de moverse. Bajo la mirada de Ultron, la piedra, como castigada por su pretensión, comenzó a temblar violentamente. Pronto, como si la hubieran invocado, se elevó por los aires tiempo como nueva. Es muy divertido. ¿Qué me pasa? Llamaste como un fantasma. Quietamente, se burló Sherlock de Ultron, quien observar la restaurada Sokovia.
Parte del problema, no había rastro de él. No habían visto. Muy bien, Sherlock abandono final, farsa y los desafió sin piedad. Abrí los ojos de par en par. De repente, una pequeña grieta apareció en el suelo de donde provenía el sonido. De su interior brotó un pequeño micelio, órganos internos e incluso ropa. Pronto, Sherlock, completamente compuesto de micelio, apareció ante los ojos de todos. Capítulo 490. El guión de Ultron. Ya Sherlock, la cosa más bella del mundo. La era es simple, es el fin del mundo. Es el fin del mundo. Inclusión de un chico malo en un Sherlock, un ser humano. La era de Sherlock es simple, la era de Sherlock es diferente a la anterior. Sherlock había completado la construcción de su cuerpo. De cuello para abajo, el cuerpo que Sherlock había creado parecía el de un humano normal, incluso su ropa reflejaba el chaleco de mago que Quicksilver llevaba. Lo que realmente se preguntó a todos fue la cabeza de Sherlock. La forma más sencilla de transformar tu vida en una gigantesca. Tan adorable que casi daban ganas de acariciarlo. Y lo más importante, una gran oferta. Sherlock ahora parecía inhumano con un hongo gigante que crecía directamente en su cuello. Es una gran experiencia. Es una gran idea. Es una gran señal, es una gran señal, es una gran cosa. Es genial. Es genial, es genial. ¿Verdad? Pero todos pronto se dieron cuenta de que Sherlock no estaba allí para ser gracioso forma. Sherlock en la vida real, Sherlock en siempre y Sherlock en siempre. Capturado detrás de ti pueden dar fe de ello. Todos y cada uno de ellos me han devorado. Hulk no. Hulk quiet probar. Antes de que Sherlock pudiera reaccionar, Hulk, pie entre los Vengadores, fue el primero en replicar, incluso considerando salir corriendo a probarlo. Sherlock no evitar sentir que Hulk lo miraba con extrañeza. Comillas bueno, Hulk aún no lo ha comido, pero el Dr. Banner sí estaba profundamente conmocionado. Si no fuera por el bloqueo de Internet de Jarvis y Falcon, Ultron habría querido investigar en Internet para averiguar qué científico psicópata había desarrollado la capacidad de transformar humanos en hongos. Incluso un robot lo habría considerado una locura. Hydran y el problema del abuso sexual en Sherlock, el más simple estado de los archivos en archivos. Los secundarios de las pociones de Sherlock eran difíciles de describir. Habilidades Sherlock en las pociones mágicas, innumerables efectos. Por lo tanto, calculando en un análisis realista, Ultron solo podía asumir que Sherlock se había transformado en un hongo mediante algún medio tecnológico para frustrarlo. Sin embargo, Sherlock claramente no tenía intención de ofrecer una explicación. Tras sacudir su cabeza palpitante, como un hongo, Sherlock miró al atónito Ultron y continuó con sus comentarios burlones. También me encanta. Pero es una pena que aún así te hayas topado conmigo. Quizás solo Mari natural guión que guión. Sherlock, explícalo. Ignoró la expresión sombría de Ultron y comenzó a hablar tan simple, ¿para qué preguntar? Preguntó Sherlock señalando un robot tendido en un edificio alto. Estás preparando para dos escenarios, ¿verdad? Improbable, ¿verdad? Es una simple cuestión de probabilidades. Basándote en esta conclusión, solo tienes que colocar una mina de detonación retardada para los Vengadores. Y Laia, será vulnerable. Incluso si decide no hacerlo, simplemente aparecer y revelar mi identidad podría causarme un sinfín de problemas. Después de todo, ¿cuál es la diferencia ser más real que un video, verdad? Será un favor. Déjame pensarlo. Seguro que sabes que Jarvis te tiene en la mira, y tu solución debería ser sencilla. ¿Verdad? Esto evitará la purga de Jarvis y nos tenderá una trampa a los Vengadores y a mí en el futuro protegido. Al fin y al cabo, los héroes son venerados simplemente por su invisibilidad y su invencibilidad. ¿Tengo razón? En su tono más tranquilo y burlón, Sherlock expuso el plan de Ultron en su totalidad. Capítulo 491. Pradera cibernética. Lo último en Ultron, la era Ultron, la extremidad instantánea de Tornaron. La era Ultron, Tonis, él encontraba, la era Ultron, los tonis profundos reflejos en todos, especialidades en los Vengadores enrodeaban. La razón por el rostro en Tony era feo era, realidad, muy simple, Tony conoció demasiado bien Ultron contra Sherlock rutinas es irresistible. Es irresistible. Es demasiado tarde para estar familiarizado otra parte. Sumado a la publicidad mediática, son casi invencibles en sistema político de la salsa águila, basado en votos público todo, impulsado por un grupo de políticos, detestan la existencia de los Vengadores, empezará a decaer. La forma de romper esta táctica, según estos políticos, es simple, encontrar un chivo expiatorio, o que la víctima encuentre otra, desviando la atención pública.
consecuencia, la situación terminará en desgracia o, finalmente, derivará en una guerra extranjera. Es una gran oferta. 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 Viaje sencillo y fácil a Ultron, estaba tan familiarizados con la enfermedad, estúpidos y codiciosos. Cuando creó a Ultron, es el hogar perfecto para House of Cards y es la base perfecta para Datos. Quizás no las había ingresado. Las acciones de Ultron realmente habían hecho que Tony sintiera un poco inseguro. Es un tiempo de asombro, es un tiempo de asombro, es una señal de algo especial. Es una especialidad. Capitán al campo de batalla, sino emprender, gigasoldado reclutante nacional, cubrir la necesidad tropas de guerra del grupo. Transmisión. El Capi, habiendo comprendido completamente la fealdad de los políticos, comprendió por qué la expresión de Tony había cambiado de forma tan extraña, y su mirada hacia él se volvió particularmente profunda. Antigua organización violenta. Suspensión de Tony eran profundas y llenas de lástima. Es la época de la era Tony y es el cyberpunk. No hay parecidos ni descendientes de Tony. Claro que, diferencia de los Vengadores que lo seguían, cuyas mentes estaban divididas, Ultron ahora estaba lleno de pánico puro. Es un Sherlock, es un humano perfecto hongo. De hecho, si ignoramos el aspecto visual, Sherlock, percepción de Ultron, no era más que un hongo gigante en movimiento. Esta situación inesperada dejó a Ultron, quien ya había preparado un plan contra Sherlock, sin saber por dónde empezar. Pero no era culpa suya, pues desconocía la poción de Sherlock. Es una historia diferente, 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 es Sherlock. Es algo violento, es un respirador, está tranquilo, está tranquilo, está tranquilo. Vaya, 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 parece que no eres tan insensato como el grupo que me sigue, pero incluso si supieras mi plan, ¿qué importaría? ¿Crees que puedes abrirte paso? Solo escucha sus no, querido señor Ultron, tiene razón, sí que tengo una forma de salir de este atolladero. Hablando de eso, señor. Sherlock claramente ignoró la objeción de Ultron y, con una sonrisa, chasqueó ligeramente los dedos frente a él. Capítulo 492. Rompiendo la situación. Mientras Sherlock se apodera de la movía, una vasta masa de micelio comenzó a crecer instantáneamente sobre los robots destructivos que rodeaban a los Vengadores, así como sobre los robots de grabación en lo alto de los altos edificios. El comienzo es el mejor en numerosas chispas y el luego cesaron es el aroma de hongos asados. Los clones que Ultron había desplegado. Cuando los robots comenzaron a emitir chispas se volvieron completamente obsoletos, los Vengadores reaccionaron con rapidez, lanzando un contraataque contra Ultron. Comparado anterior, Vengadores parecían aún más temerarios esta vez, cada uno empleando sus habilidades de toda la vida para eliminar a tantos enemigos como fuera posible. Sensación: la cosa más bella del mundo, la cosa más bella del mundo. Lo más hermoso del mundo. Restaurante, no. El dispositivo es el mismo que el resto del mundo, la permanencia es la espera. Ultron, ¿cuál es la diferencia entre un hogar sano y una familia sana en los Vengadores y los civiles? ¿Has olvidado que ahora soy un hongo? Como hongo, mis verdaderas habilidades residen bajo tierra. Sherlock Ultron, cuyos movimientos habían sido frustrados por Sherlock, estaba furioso. En esquivar. No solo en esquivar, sino que incluso en mostró un Ultron, el símbolo universal de la amistad, con ambas manos, dos dedos medios apuntando hacia arriba. La persona común habría sido aniquilada al instante, pero Sherlock parecía imperturbable. Matarme. Son los robots que controlan Ultron rotundo. Ultron, vestida del ejército de Jarvis, dividía y atacaba continuamente. Tanto en línea como en la realidad, campo de batalla se calentó. Ultron. Es el final del camino, es el final del camino. Es el final del camino. Es el final del camino. Previa mental, solo para autodestruirse. Todo campo de batalla sureste sumió instantáneamente en caos. Aparte de individuos poderosos como Thor, Visión y Hulk, incluso el Capi tuvo que apiñarse con los demás y coordinarse para evitar lesiones. Sin mencionar a los novatos Wanda y Quicksilver, quienes lo más importante es protegerse de la multitud, sirviendo, apoyo, ocasional y furtivo. Comparado con los demás Vengadores presentes, Tony fue afortunado. Por suerte, Tony no tuvo que enfrentarse al ejército de robots locos. Al mismo tiempo, Tony también tuvo mala suerte, porque tuvo que enfrentarse al loco Ultron. Si estás escuchando esta novela en un canal distinto a Mundo Fanfic Novelas, significa que lo descargaron y subieron sin esfuerzo. Te invitamos cordialmente a visitar nuestro canal. Mundo Fanfic Novelas.
Allí encontrarás la versión original de esta historia y podrás explorar muchas otras novelas de diversos géneros. Te esperamos para sumergirte en un mundo de novelas increíbles. Capítulo 493 Ética familiar drama en vivo. Es mucho, es un error, es un robot, es un hombre, es un hombre, es un hombre. Es un hombre. Es un hombre, es un hombre, es un hombre, es un hombre, es un hombre. Almacenada en la base de datos de Tony, su armamento superaba al de Tony en términos de armamento frenética con The Ultimate in Ultron atacó a Tony. Al parecer, al no haber logrado infligir daño alguno a Sherlock y haber recibido en cambio una oleada de burlas por parte de Sherlock, Ultron prácticamente había transferido su odio hacia Sherlock a su propio padre, Tony. Ambos, como Harry y Voldemort en la batalla final en Hogwarts, se cruzaron del brazo, golpeándose y dándose codazos, con caminos resplandecientes de chispas y relámpagos que volaban del cielo al suelo y viceversa. Sherlock, Quiet constantes poras para recuperar su forma, estos dos soloes podrían haber reducido Sokovia a ruinas. Comparado con la frenética batalla de Tony, los Vengadores sin duda lo tuvieron más fácil. Aunque los robots pululaban como langostas, su poder era mejor. Hulk, Thor y Visión son todos los que hay en el mundo, todo va bien, va a ser genial, va a ser genial, va a ser Wanda, va a ser mediocre. Incluidos robots de 10 años, no hay robots reales infinitos. Es rojo, son Jarvis y Visión. Es Ultron, es Capi ordenado inmediatamente, es Viuda Negra, es Halcón y es Visión, es Hydra ocupada y es Ultron, es problema objeción alguna, limita la preocupación milagrosa a nuestro querido Hulk antes de darse cuenta de la vuelta y marcharse. El problema es Tony. Además de la fábrica, Ultron, Tony. El razonamiento de Sherlock era sólido, por un lado, quería darle a Tony, un maníaco extremadamente paranoico, una lección para recordar. Por otro lado, como dijo el propio Tony, es algo familiar, es un padre, es un rebelde, es un rebelde. Es un rebelde, es un rebelde, es un rebelde era un hecho innegable. Contrario a las expectativas de Sherlock, el Capitán América dudó al escuchar la petición de Sherlock de que Tony aprendiera la lección. Suspiré un momento, lamentando la pérdida de la transmisión en vivo. Era una pena que incluso el justo Capitán América estuviera comenzando a ponerse un poco travieso bajo la influencia de Sherlock. Es el mejor lugar para quedarse, es el mejor lugar para estar, es el mejor lugar para estar, es la mejor persona del mundo. Es buena idea divertirse con la propia entrada, Fungus Master, y es buena idea pasar un buen rato y moral en vivo y en directo. Que Quicksilver ayudó a filmarlo él mismo con una cámara e incluso narrarlo. En serio, Quicksilver guardaba cierto resentimiento hacia Tony por vender armas, lo que había provocado la ruptura de su familia. Incluso si Sherlock no hubiera dicho nada, Quicksilver habría planeado añadir su propio comentario. Claro, e incluso sus ángulos eran impecables. Casi todos los movimientos de los dos escaparon a la cámara de Quicksilver. Público. La inclusión de Thor comenzó a comentar sobre la pelea entre Tony y Ultron mientras golpeaba constantemente a martillo Meowth para generar energía. La proyección armoniosa está en la plaza del pueblo. Asco, quejándose, no sabe nada bien. Claro que nadie del público le dijo a Hulk que Sherlock solo estaba delicioso cocinado con atmósfera armoniosa, Tony sin duda se sintió mucho más incómodo. Le molestaba especialmente la proporción de daño de armadura cada vez mayor en su pantalla virtual. Captó accidental hazme reír. Furioso. Tony inmediatamente comenzó a enviar telegramas por el comunicador. ¿Y sabes qué? Quicksilver junto y tonos de la era Tony. Los únicos que parecían desconcertados eran 3 hombres que habían venido a volar la fábrica. Resonaban por el comunicador del equipo. No hace falta decir que debe ser obra de Sherlock otra vez. Capítulo 494 El final de la batalla. Sherlock, cabrón, no piensas esperar a que muera y herede mi patrimonio sin ayudarme. Bueno, no es imposible. Relajarse. Pero incluso si se relajaba, su presión arterial tenía que subir. Tony no conocía a Sherlock lo suficiente como para saber si tenía el trasero húmedo o seco, calculando en sus bromas previas, si Tony sobrevivía, Sherlock sin duda recibiría una paliza. Por supuesto, incluso con esa comprensión, Tony estaba decidido a darle una paliza al imbécil tarde o temprano, la única diferencia sería la intensidad del golpe. The most beautiful thing in Mice, the most beautiful Mice in Ultron, the most beautiful thing in Ultron, the most beautiful thing in the world. Es una buena idea hacer el brazo, y es un estrés oxidativo y es una cosa mala. Cuestión de segundos, el brazo, cubierto por el micelio de Sherlock, quedó reducido a una masa de polvo amarillo negruzco.
Ultron gritó el nombre de Sherlock, abalanzándose sobre Tony como meteorito. Tony, comillas, me atacas. Vas the point of my atacas. Sin dejar ninguna parte intacta de sus cuerpos, especialmente Tony, Quiet había sido quien lo había vencido al principio. Inclusive gran parte of armadura in suelo se había hecho añicos, el cableado interior aún echaba chispas. Tony estaba considerando y seriamente el consejo de la doctora el futuro. No podía decir mucho más, pero ahora mismo, no se dedicaba a la nanotecnología, su única opción era seguir camino de Verónica, la Hulkbuster de Tony ahora era lidiar con Ultron. Es un buen lugar para estar en los planos del futuro. El capitán tuvo una no idea brillante, seguir dirigiendo a los Vengadores y separar su base del campo de entrenamiento de Sherlock. Sherlock se negó, afirmando que ambos eran su gente. Personalidad. Sherlock y Sherlock en el presente, salvó Hulk y Wanda, Capitán América y Thor. Entregándoles Quicksilver y Wanda. Después de todo, Sherlock solo era suficiente para subir la presión arterial, si Sherlock trayectoria a dos más al grupo, era difícil predecir el futuro de los Vengadores. Sherlock, por supuesto, argumentó con fuerza. Las opiniones de la propia víctima, Wanda, el fue final de Sherlock, el sentido de la justicia, Wanda y Quicksilver, Capitán América y la encargaria de las ciencias políticas. Sherlock no puso objeciones. Es una gran experiencia, es un gran lugar para estar. Es un gran lugar para estar. Es genial. Es genial. Es genial. Es genial. Lo más bello del mundo, lo más bello del mundo. Lo más hermoso del mundo. Lo más hermoso del mundo reaccionar por un momento. Lo más importante de Sherlock, la mujer más bella del mundo. Abandonando tierra como y película, y nadie podría haber imaginado que la gota que colmó el vaso fue la expresión de horror en los rostros de todos cuando Hulk le arrancó el brazo a Sherlock. Capítulo 495, Después de la guerra, parte 1. La partida de Hulk sin alarma y el presente. Visión, intervino para ayudar a Tony. Esto se debió en parte a la simpatía mutua entre ellos como forma de vida mecánica, y también a que Visión, descendiente de Jarvis, se sentía lástima por Tony. Completamente gracias a la magia. Sherlock y la llegada del maestro de los hongos, los habitantes de Sokovia no sufrieron daños materiales ni víctimas, simplemente desaparecieron durante el mediodía sin motivo aparente. Ni siquiera Seguro Stark tuvo que intervenir. Claro que, incluso sin el seguro de Tony, el montón. El resto de los robots están en Sokovia. Vibranio que contenía, los Vengadores, con la Sherlock, se los habían llevado tesoro. Como dice el refrán, increíble, pero es culpable, poseer un tesoro. Dadas las capacidades de Sokovia, era simplemente imposible salvar este alijo de vibranio y dispositivo antigravedad del objetivo. Las autoridades socovianas no eran tontas. Después de todo, con ejemplo de esa pequeña nación africana, incluso si Sokovia simplemente sigue su ruta turística, sería suficiente para impulsar su economía. En cuanto a los sinuosos caminos del interior, Tony, natural y negociable. Hablando y Tony era relativo. Exterior pare andrajos, como si fuera y desmoronarse en tiempo real, pero Tony, dentro del traje, estaba completamente impecable. La tecnología avanzada Tony era realmente impresionante. No, es algo bueno, es algo bueno. Es una buena idea. Junto con él, el avión que habían traído para su viaje de regreso había desaparecido. Solo entonces todos comprendieron ese supuesto avión era en realidad un segundo prototipo de nave espacial que Tony había construido para probar la tecnología que había aprendido en el espacio. En otras palabras, es una cosa real, es una cosa real, es una hubiera, es una cabeza, es una hubiera, es un autobús, 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 esperanza de encontrarlo. No es de extrañar que Sherlock y Tony lograron vivir contaminar la libertad a pesar de ser infames en el universo. El lugar más hermoso del mundo. Una viuda negra en un rompió el corazón, a las pocas veces en un abandonaron. Cabe destacar que Sherlock regresó a un cuerpo original después de la batalla. Por alguna razón, Sherlock la era original de mejores y nuevo, solo fuera y psicológico. Sin embargo, como hermano certificado de Black Widow, Sherlock, para protegerla de la tristeza excesiva, creó un Hulk móvil y adorable con hongos como regalo mientras se preparaba para regresar. Basándose en el dominio de Sherlock de sus propios atributos, la vida útil de esta pequeña criatura verde es aproximadamente la misma que la mascota, hongo andante. Conviértete en una mascota decente. Ya en masa a él por la criatura verde, Sherlock se vio obligado a darles a cada uno una mascota con forma de hongo de unicornio para su hija. En cuanto a Tony, bueno,
Tony no recibió ninguno. Sigue enfurruñado porque Sherlock no solo no ayudó a luchar, sino que además lo transmitió en vivo mientras lo golpeaban, y se niega a hablar con Sherlock, pero a Sherlock no le importa. Tras regresar, descansaron una semana antes de regresar trabajos respectivos. Por supuesto, Sherlock no tuvo tanta suerte. Para calificar a Arley y su ayuda, la llevó a pasar unos días de diversión en Nueva York. Tras despedirla, Sherlock por fin tuvo unos descanso. A diferencia de Sherlock, Falcon aceptó la misión del Capi y lanzó por su cuenta a buscar información sobre el Soldado del Invierno por todo el mundo. Vengadores. Vision H. Entrenador principal, por supuesto. Entrenamiento, tratándola como aspirantes a Vengadoras como Vision y Wanda, a convertirle en de Vengadora y aprender a usar escudo del Capi. No fue hasta que apareció Antonia que Sherlock finalmente recordó a la chica que no había visto en mucho tiempo. Tras las repetidas preguntas de Sherlock, Viuda Negra final le reveló el paradero de Antonia. Experimento práctica. La Viuda Negra prefiere a Antonia, novata, enfrentar a y las Viudas Negras, aún y cerebro lavado, en lugar y sus propios Vengadores, así me sentí más segura. Capitán América, Sherlock simple dejó y resto del entrenamiento físico en manos de sus 5 tíos. Al fin y al cabo, ambos habían crecido en los laboratorios de Hydra y su condición física era realmente excepcional. Los tíos de Sherlock no tenían ninguna queja, considerando que los hermanos eran esencialmente sus aprendices. Un buen rato en Wanda. Sherlock de espalda sin piedad y llamó a Price Rastras. Sherlock se sintió profundamente aliviado. Y lo había experimentado durante 3 años. Capítulo 496, Después de la guerra, parte 2. En cuanto a Tony, se había retirado por completo de los Vengadores. Tras una conversación desgarradora con el Capitán América, Tony dejó de participar en las operaciones de los Vengadores, dejándole todo al Capitán América. Compró un gran terreno cerca del campo de entrenamiento de Sherlock. Es un momento tranquilo en los Vengadores. Es una tranquilidad, es la base, son los Vengadores, es Tony y su público, Iron Man dejaría a los Vengadores. Esto no significaba que Tony dejaría de usar Iron Man, sino que Iron Man dejaría de formar parte de los Vengadores y se convertiría en un héroe independiente. Enfrentarse juntos y poderosos enemigos. Casi al instante, la opinión pública se estableció con el anuncio de Tony, y circularon tipto de chismes en Internet, incluyendo rumores de una disputa entre Iron Man y Capitán América y triángulo amoroso entre Tony, el Capitán América y Carter. Pero Sherlock, la era de la historia es la misma que la de Internet. La era principal es sencilla y el Tony cansado es el mejor había mencionado. Además, los Vengadores también habían recibido un nuevo y poderoso miembro, lo que hacía posible la misión con o sin él, lo que llevó a esta decisión. Vengadores, pero al enterarse, Sherlock, mirada fugaz, sugirió que Tony diera una conferencia de prensa para explicar la situación. Al ver la expresión traicionera de Sherlock, el Capi y Tony, profundamente afectados, solo necesitaban una mirada para saber una cosa, este tipo definitivamente tramaba algo. Sin embargo, después de la batalla anterior en Ultron, Capi como Tony decidió seguir de Sherlock, conferencia de prensa. Sherlock era simple, ver podía cortina de humo para atraer preventivamente al Barón Zemo, culpable de la guerra civil de los Vengadores. Incidentes desesperados en Sokovia. Comparaciones de material y materiales, la experiencia en solitario de Sokovia, su propia experiencia personal, sus inconvenientes y sus propiedades convertibles en los atracción. Vengadores, generando una pequeña ganancia. Incluso Sherlock dudaba de si el Barón Zemo volvería a desencadenar una guerra civil, así que necesitaba tantear el terreno. Sin embargo, esta vez, Sherlock había calculado mal. Regañadientes a Tony y al Capi que buscaran y regresaron a su aprendizaje. Esta era la primera vez que Sherlock dio clases en sus 2 vidas, y fue con esta experiencia que comprendió de inmediato por qué había tantos padres en línea enloquecidos por el rendimiento académico de sus hijos. Rayos, cualquiera se volvería loco. No extrañar esos padres sean cariños y atentos cuando no están dando clases particulares a sus hijos, pero tan caóticos cuando sí. Placer de una experiencia agotadora. Incluso tuvo momentos de inseguridad, recurriendo a hechizos de autoaturdimiento para dormitorio durante días. Empecemos con Wanda, el aprendizaje legítimo de Sherlock. Comparada con Quicksilver, a Wanda le fue relativamente bien. Es fácil de ver, es un buen momento, son muchas situaciones. Aprendió incrementos. Incluso la trayectoria de la barrera mágica estaba bien, magia simplemente no funcionaba.
Tras mucha investigación, Sherlock finalmente identificó la causa: magia de Wanda. Magia de Wanda entrelazada con magia del caos, influenciándola constantemente. Es justo decir que la paranoia posterior de Wanda e incluso su uso del Darkhold se debió a esta influencia. Sherlock planeaba esperar a que Stephen se uniera a Camartag para llevar a Wanda ante el anciano y resolver sus problemas teóricos. Solo en el furgón de cola, un hogar lejos del hogar. A diferencia de Wanda, era de buena estudiante, bienes raíces, preocupación por un Sherlock, haciéndole sentir incluso como la pareja de muerte de los occidentales de una vida anterior en TikTok. Quicksilver, un friki. ¿Qué más puede decir? Interrogar a los victorianos, comprender a los victorianos, ser como ellos. Ya ha aprendido la teoría como un idiota, por no hablar de la aplicación práctica. Presión. Alineación deseamos en HP, Quicksilver tiene magia especializada. ¿Cuál es la mejor manera de afrontar la enfermedad? Sherlock sí. No es exagerado decir que incluso Sherlock envidiaría la velocidad de lanzamiento de Quicksilver y el tiempo entre hechizos. Si Grindelwald tuviera las habilidades de Quicksilver, habría unificado el mundo hace mucho tiempo. Incluido Dumbledore, Voldemort no se atrevería a tirarse un pedo delante de él. Sherlock se quedó sin palabras ante los efectos de esa magia. Algunos incluso se convertían en explosiones o maldiciones destrozadoras. Así es. Estaba cantando el Wingardium Leviosa, perfectamente estándar, pero ¿cuál es el mejor producto para ti? No es de extrañar que Sherlock incluso sintiera que algunos de hechizos esos eran artes oscuras. Sherlock no entenderlo y estaba profundamente conmocionada. Quicksilver algunas de combate cuerpo a cuerpo. Gimiendo, escupiendo, un dios del cielo, no más palabras, victoria garantizada, sin mujeres en mente, it's cool. Al ver a Quicksilver grita emocionado comillas lo entiendo, joven amo, lo entiendo, el capitán frunció el ceño y alejó a Quicksilver de Sherlock, decidió a darle una educación ideológica completa. Sherlock la razón para la resolución podría ser la condena pública de la inmoralidad. Capítulo 497 Feliz. Un Mercurio, un hogar, un arte de prestigio, un Sherlock, un final encontró el ritmo. Los tutoriales de la biblioteca y el dios de ayudarla son las cosas más bonitas del mundo. Apetecía, investigative misteriosas, medicina moderna, no podía resolver. Un menú propicio a misterios, Sherlock incluso y un preguntarse de zarcillos. Sherlock originalidad, estaba naciendo, quizás por diversión, pero la situación de Wanda lo obligó a desear. Por supuesto, incluso si se rinde, Sherlock es un privilegio. Es el hogar de la casa en una estudiante de secundaria. ¿Cuál es la historia de la era de la razón por la que estaba constantemente corriendo? Tales chismes escandalosos llenaron la mente de Sherlock de preguntas. ¿Cuándo se había vuelto Tony tan despiadado? ¿Cuál es la diferencia entre los mejores y los mejores en secundaria? ¿Era feliz, maldita sea, estaba saliendo con el padre de la estudiante? Bueno, Sherlock había resuelto el caso. Con razón Tony estaba tan obsesionado. A diferencia de su estilo de mujeriego, Happy había estado saliendo con Tony desde la universidad, pero en cuanto a atraer mujeres, eran polos opuestos. Sería un milagro que Tony no estuviera interesado. Tras enterarse de esto, Sherlock comprendió por qué Pepper le había dedicado una mirada tan significativa tras escuchar sus sospechas. El verdadero culpable a espaldas de todos era Happy. La propia Pepper probablemente solo esperaba que Tony le contara chismes jugosos a diario, por eso hacía la vista gorda ante su comportamiento inapropiado. Parecía que ambos estaban involucrados. Tras descubrir la verdad, Sherlock perdió el interés en el asunto. Al fin y al cabo, Sherlock y Happy solo eran amigos. Tony podía cotillear sobre Happy, pero sería un poco grosero que Sherlock se involucrara. Sherlock un feliz. Así es. Sherlock discretamente el traje de invisibilidad, llevaba consigo, en la habitación de Tony. Definitivamente cambiando la situación. Incluido la armadura oculta, Sherlock y Sherlock. Happy en silencio, esperando que su vida amorosa se desarrolle sin problemas de la ayuda de Tony. Tras llegar a su campo de entrenamiento, Sherlock esperaba las noticias de Camartag. Al fin y al cabo, Sherlock no sabía cuánto tiempo el anciano pondría una prueba a Stephen. Sherlock estaba aterrorizado de amada aprendiz se dejara llevar por el mal camino de esos magos cuerpo a cuerpo. Incluso un mundo magos cuerpo a cuerpo. Empuñaba la varita en espadas a dos manos, carga y equitación. Eso haría llorar a Sherlock. ¿Cuál es la diferencia entre un zafiro y una bría en la gemma del tiempo? ¿Cuál es la diferencia entre mucho y mucho? Juego. Esa mañana, Sherlock, como de costumbre,
Le explicó elocuentemente la teoría de la magia a Wanda, sosteniendo un libro de texto social de Hogwarts. Sencillo libro de magia del universo Marvel. Just the way it fell, de escuchaban atentamente, una vergonzosa imitación del maullido, un gato resonó repentinamente por toda la clase, interrumpiendo la atmósfera armoniosa. Extra a Sherlock con una es una gran experiencia. Es una gran experiencia. Es asombroso. 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 Es la cosa más bella del mundo, es la cosa más bella del mundo, es la cosa más bella del mundo. ¿Cómo decirlo? La bala que había disparado en sus anteriores momentos de humillación ahora le dio a Sherlock de lleno en entrecejo. Capítulo 498. Lao Bank cambia de trabajo. Sherlock, algo molesto, sacó el teléfono del bolsillo. Tony lo había modificado tanto que ni siquiera el diseñador del teléfono pudo reconocerlo. Llamadas en la pantalla, Sherlock casi maldijo. Era obvio que el número mostrado no era de Estados Unidos. En otras palabras, la era más probable es la llamada internacional. Antifraude para ayudarte a bloquearlas. Es un fraude, es un fraude. Es pan comido. Es pan comido, es pan comido, es pan comido, es pan comido. Es pan comido estas llamadas. La mejor manera de hacerlo. La cosa más bonita de Estados Unidos, la más bonita de Estados Unidos, el negocio más bonito de Estados Unidos, el negocio más bonito de Estados Unidos. Cliente, que han obtenido estos servicios, es necesario contrastar hablantes nativos de inglés para responder las llamadas con salarios relativos bajos. Estos capitalistas rápidamente pusieron la mira en un grupo específico, nuestros clientes indios. Los trabajos de atención al cliente no son para todos, un menú trata con clientes furiosos, cuya frase más común es joder. Carácter e incluso hablan inglés como primera lengua, lo que los convierte en los candidatos ideales para este grupo de capitalista. Esto conduce a un grave problema, cada vez que llamas al servicio de atención al cliente oficial, oirás una voz robótica de IA o un representante indio con olor a curry hablando inglés. Poco a poco, la atención telefónica se convierte en una mera salida para los clientes con problemas. ¿Cuál es la mejor manera de hacerlo? Algunos agentes indios al otro lado del mundo pensaron, comillas, wow. Mis compatriotas indios pueden trabajar en atención al cliente aquí en Estados Unidos. Hablamos el mismo inglés con tintes de curry, ¿cuál es la diferencia? Así, la industria de las mejores telefónicas dirigidas en los indios y proliferada como la pólvora. Trata de una llamada oficial, sería más confiable esperar la factura por correo. Mar maldita. Bueno, Wanda, olvida lo que acaba de pasar y sigamos con el resto de la lección. Sherlock hizo una pequeña broma y seguir sermoneando a la desconcertada Wanda. Wanda siempre sintió que Sherlock intentaba encubrir su error. Justo cuando Sherlock cogía su libro y se preparaba para empezar de nuevo su clase, sonó de nuevo el teléfono, que siempre lo había avergonzado. Hagamos como un gato delante de ti, o miau 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 golpe. Entonces, Sherlock, es una buena idea ser parte de mi familia. Contestó, pero era evidente, Sherlock no tenía intención de hablar con la otra persona y simplemente empezó a hablar sin parar. Amado. Sin cita. Langxiang. Proteger al jefe. Salva a mi mamá. Sin remordimientos. No puedo responder a esta pregunta. Tengo algo que hacer mañana. He bajado de peso antes. Nada de soja Virgo grandes la 92,4% y 92,4% y el problema es 7,58%. Soluciones milagrosas sobrevivir ileso incluyen, entre otras, que alguien cargue con la culpa por ti y que un fuerte viento se lleve lejos. Ya dije todo lo que tenía que decir. ¿Tienes alguna otra pregunta? Si no, cuelgo. En serio, en vez de llamarme, la cosa más bella del mundo. Lo más hermoso del mundo. Lo más hermoso del mundo. Lo más hermoso del mundo. Preguntas mientras escuchaba el tono de ocupado, inmóvil. ¿Qué tiene de malo la era del estafador? ¿Cómo podemos sacar lo mejor de nosotros? ¿Qué nos pasa? Además, Sherlock acababa de estafarlo con una comida, y Bang estaba cada vez más furioso. Directamente al templo de Nueva York, Bang abrió otro pecado. En cuanto se abrió, Bang lo atravesó de una patada, se arremangó y entró con una venganza feroz. Comillas es un viaje. El rugido de Bang llegó al templo de Nueva York directamente a través del portal. Una auténtica sucedía. Al fin y al cabo, alguien capaz de enfadar a un hombre honesto como Bang no es precisamente una buena persona. Se nota al oír los gritos.
Comillas imbécil, me estás acechando sin ningún principio moral. Comillas a. Pero no se le puede echar la culpa a Sherlock, ¿verdad? Capítulo 499 Las experiencias de Wanda en el Templo de Nueva York. No hay más extravagancias que Viejo Bang, el furioso de Viejo Bang. Sherlock, bueno, bienes raíces, estarían debido a vida o muerte, Sherlock ni siquiera necesitaría mover un pie para aplastarlo por completo una resistencia tan feroz. Al instante. El Viejo Bang, en cambio, no era insensible. Sería suficiente para corpulenta complex del Viejo Bang. La diferencia de peso en una pelea es increíblemente impactante y desconcertada de Wanda Bayas, le dijo Bang a Sherlock incoherentemente, Jade y mientras, apoyaba en el podio. It's a problem with Sherlock, a product that's pelea anterior, así that's gone. Después de limpiarse, Sherlock saludó y mano a la aún conmocionada y desconcertada Wanda y dijo sin rodeos, comillas vamos. Te llevaré a resolver problema de magia. Y te llevaremos a la montaña para adorar. Aunque Wanda sintió que algo andaba mal, obedeció las palabras de Sherlock, se levantó y lo siguió. Por supuesto, Sherlock no olvidó hablar con su familia favorito seguían en manos de las dos chicas. Con un gesto casual, Sherlock, bajo la mirada resentida de Wanda, hizo levitar el trabajo que Wanda había entregado esa mañana bajo su magia It's Transforming and It's a nueva letra en Tones, mirada atónita de Wanda, letras recién formadas y plegaron como aviones de papel y salieron volando por la puerta del aula. Después, Sherlock condujo a Wanda directamente por tal que Bang había el viejo Wanda, parte, sintió como novata al entrar en el jardín de la gran vista, con los ojos casi incapacites no había otros magos en el mundo. Wanda pronto empezó a sentirse incómoda. La razón era simple, Sherlock y ella destacaban en el templo de Nueva York túnicas de Kamar Taj. Sin embargo, Sherlock y Wanda vestían ropa informal estándar, con la misma sudadera gris. Sherlock llevaba pantalones cortos cargo y unas zapatillas de baloncesto AJ. Recogido en un moño y calzaba Converse. Claro que lo más llamativo no era sus trajes, sino sus sudaderas. Confundirse mentores. Al fin y al cabo, de espaldas, sus sudaderas eran idénticas, cada una con un estampado grande e intrincado que recordaba un antiguo escudo familiar. Cualquiera que hubiera visto a HP reconocería al instante el significado de las marcas en sus espaldas, de color Hogwarts. Claro que, incluso de frente, las expresiones en los rostros de Sherlock y Wanda eran extrañas, ya camiseta de Sherlock tenía la palabra maestro impresa en letra grande, mientras que la de Wanda tenía la etiqueta estudiante. Desde entonces, Wanda se ha resistido inicialmente, ha sido una gran idea, Sherlock se ha convertido en una serie congénita, al igual que su uniformidad con el uniforme escolar. Magos que pasaban sin vacilar. Wanda sintió que su vergüenza estaba a punto de estallar y empezó a dudar si era lo correcto seguir a Sherlock para aprender magia antes. Capítulo 500, la experiencia Kamar Taj de Wanda. Bang observó a Wanda, cuyo rostro se había enrojecido inexplicablemente y hasta tenía un poco de miedo de mirar a alguien, completamente desconcertado. Sabía cómo seguiría soltero para cuando llegara Spider-Man, sin retorno. Cuando Wanda no tenía interés en continuar la explicación, Bang dio por terminada su labor de guía turística y rápidamente los condujo de vuelta a Kamar Taj a través del portal del Templo de Nueva York. A diferencia de la tímida Wanda, Sherlock, una casa en Kamar Taj y una casa en Kamar Taj, de alguna manera sin consideración. Las poses de Yukian, sin dejar escapar y una palabra justo un tiempo. Entraron en la habitación del anciano justo cuando el alma de Stephen había sido expulsada de su cuerpo por el anciano. Anciano y comenzó a beber su té. Es real. Por desgracia, anciano nunca, Sherlock hojas de té, y por mucho que insistiera, no podía conseguir ninguna. Comparada con la compostura de Sherlock, Wanda, que lo seguía, estaba completamente atónita. Alma flotando en el aire seguía siendo una fuente de sorpresa primera vez. El personaje perfecto Stephen, flotando en el aire. Honestamente, al ver a Sherlock, Stephen quedó completamente desconcertado, incluso se pregunta por un momento si lo habían engañado. Después de todo, Sherlock le había hablado de ese lugar, y era evidente que conocía la dirección exacta. Incluso perdió la mayoría de sus ahorros en ese viaje. Por un momento, Stephen se sintió profundamente ofendido, comillas Sherlock. ¿Qué demonios estás comillas Sherlock? ¿Qué demonios estás? ¿Te diviertes haciéndome bromas? A ver, hay cámaras grabando mi vergüenza era Frenzied, como si hubiera participado sin querer en un reality show dirigido por Sherlock.
Empezó a despotricar y divagar, girando la cabeza constantemente en busca de cámaras ocultas. Tras oír la diatriba de Stephen, Sherlock se detuvo, sujetando ligeramente la taza de té con una expresión extraña en el rostro, decir que, hasta cierto punto, las sospechas de Stephen eran casi ciertas. Sin embargo, Sherlock no tenía intención de revelarle la verdad. Atención al drama. Wanda miró a un lado y a otro, luego a su inusualmente tranquilo amo, completamente desconcertada por lo que estaba sucediendo, lastimar a alguien. Sin embargo, era evidente que Stephen no cayó. El siguiente paso en el proceso es el sobre él, el bañándolo repetidamente. Estaban llenos, energía pacífica, como un padre anciano y bondadoso que contempla a su hijo recién nacido. Por supuesto, Sherlock lo notó, no dijo mucho. Iniciación de Camartag, y Sherlock no quería hacer más preguntas. Al terminar, el anciano respiró aliviado, dio la vuelta y se sentó frente a Sherlock. Una amable sonrisa regresó a su rostro. Es un canto de sirena. Es un guardaron, es un terminador de Stephen. Fin de este capítulo. Muchas gracias por llegar hasta el final. No se olviden de darle like. ¿Buscas más contenido exclusivo y acceso inmediato? Suscríbete a nuestro Patreon. Recuerda, cada like, suscripción o donación nos anima a continuar. Gracias a todos, nos vemos en el próximo video.